Bueno, vamos a esperar a que se nos unan en este directo. Qué lindo, ya empezamos a unirnos todos en este directo que vamos a empezar a conversar sobre un tema interesantísimo. Bienvenidos todos, bienvenidos, bienvenidos. Otro domingo más juntos. Qué lindo poder unirnos ahí a la distancia y poder charlar y poder intercambiar conocimientos. ¿Por qué no? Porque esto es importante, poder intercambiar conocimientos. Me gustaría también que ustedes pudieran escribir ahí lo que ustedes piensan sobre este tema que vamos a tratar. Y como siempre les digo, me gusta mucho que ustedes pongan desde dónde están mirando, desde dónde se están comunicando, para saber hasta dónde llega la energía y hasta dónde se extiende esta maravillosa comunidad esotérica que venimos creando domingo a domingo. Eso es algo espectacular lo que está sucediendo. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidos. De a poquito se nos van uniendo, qué lindo. No sé si vieron el reel que puse, que vamos a hablar sobre el misterio de la glándula pineal. Vaya misterio es el de la glándula pineal, ¿eh? Vaya misterio el de la glándula pineal. Ese es un misterio que en realidad me lo pidió un seguidor. Me dijo, ¿por qué no habla de la glándula pineal? ¿Por qué no habla de eso, que esto es bien interesante? Digo, bueno, lo voy a poner como tema para el domingo que viene. Así que bueno, ahí estamos. Vamos a arreglar las luces, a ver cómo se acomodan mejor estas luces. Bien. Pergamino, provincia de Buenos Aires. Qué lindo, Buenos Aires, qué precioso. Bienvenido. Bienvenida Susana de Pergamino. Buenas noches, Ela Rosa. Buenas noches. Ay, Polaca Sakura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué lindo recuerdo cuando estuve en la radio contigo. Qué lindo recuerdo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Sucheri, Jesús, bienvenido. Vane Herrera, bienvenida. Lumesa. Susana, qué lindo, buenas noches, buenas noches. Ale Bruja se ha unido. Ay, Ale Bruja, qué lindo es. Bueno, por supuesto que nos gusta lo de Brujil. Hola, Polaca Sakura, igual tú. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a empezar nuestro vivo porque vieron que Instagram nos tiene ahí con los tiempos muy cortitos. Y hoy no me traje el reloj, así que no puedo controlar el tiempo. Pero bueno, vamos a irlo conversando y igual Instagram nos avisa cuando se está por terminar. Igual tengo aquí la computadora a mano, cualquier cosa me voy a fijar la hora para poder desarrollar bien el tema. Ahí está, me la voy a poner así la puedo estar observando la hora para poder desarrollar bien el tema. Porque obviamente, como ustedes sabrán, uno está acostumbrado a dar clase, entonces siempre tenés que ir coordinando los horarios para que te dé para desarrollar todo el tema. Bueno, en las clases, en los cursos no hay problema porque uno no tiene problema con el Zoom, se puede extender. Pero aquí Instagram nos corta, así que bueno, vamos a comenzar. Hola, saludo desde Paysandú. Civilac 16. ¿Por qué se ponen esos nombres tan raros? Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro vivo. Buenas noches, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestro vivo. Vamos a hablar, como les dije, sobre el misterio de la glándula pineal. El misterio de la glándula pineal. Y eso es algo que es muy interesante porque de ese misterio, del conocer ese misterio, equivale a que nosotros podamos avanzar espiritualmente o no. Siempre tenemos que partir de una base. Cuando hablamos de lo espiritual, hablamos de algo que es para todos.
No hablamos de algo que simplemente es para unos pocos, simplemente para aquellos que vinieron designados, tocados con la varita divina y entonces traen una capacidad, traen un poder especial. Si bien existen personas así, en realidad la espiritualidad es el llamado de todos. Todos estamos llamados a desarrollarnos. El tema es que algunos espíritus vienen más avanzados, otros espíritus menos avanzados. Algunos más avanzados porque, bueno, han existido durante muchas encarnaciones y eso les ha dado la capacidad de poder aprender de varias experiencias y entonces llegan allá a una vida con determinado bagaje de experiencias y de aprendizaje y eso le permite a la persona que pueda desarrollarse. Por eso yo siempre le digo a los alumnos, si usted hoy está en el camino espiritual y usted goza de una vida equilibrada en cuanto a que tiene un techo sobre su cabeza, puede comer todos los días, tiene un dinerito normal para pagar sus cuentas y tener una calidad de vida común, normal, entonces eso es no porque simplemente uno lo ha creado, eso es porque el espíritu que ya descendió, el espíritu que está en uno, ya experimentó la pobreza, ya experimentó la carencia, ya experimentó la ignorancia, ya experimentó todo eso y ahora está listo para poder filosofar. Fíjense qué interesante, porque filosofar no es para todos. No quiero decir que esté prohibido a algunos y algunos tengan esa ventaja, no, sino que estoy diciendo que no se puede filosofar con la panza vacía. Difícil filosofar si nosotros no tenemos un techo sobre nuestra cabeza. Si nosotros vivimos el día a día peleando para poder conseguir el dinerito, para comer día a día. Porque filosofar, aprender, discernir, leer, tomarse el tiempo para la reflexión, requiere de que la persona tenga solucionada algunas cosas. Entonces, si ustedes tienen solucionado o medianamente solucionada su vida y están en el camino espiritual y tienen tiempo para filosofar, para discernir, para pensar en cosas que otras personas no pueden detenerse a pensar simplemente porque están pensando en cómo poder llenarse la panza a ellos o a sus seres queridos en ese día. Entonces fíjense que esto que nosotros estamos haciendo, filosofando, conociendo, domingo a domingo, que vamos transitando por toda esta comunidad esotérica que hemos formado, esto es debido a que el espíritu que lo puebla a cada uno, el espíritu divino que lo puebla a cada uno, ya transitó por varias vidas y ahora en esta vida dijo, en esta vida voy a proponerme a lograr la iluminación. Entonces, este espíritu que lo puebla a cada uno de ustedes es un espíritu que normalmente se le llama el espíritu primordial. Por supuesto, tiene varios nombres dependiendo de las filosofías, dependiendo de las religiones. Por ejemplo, si nosotros podemos hacer una comparación de este espíritu primordial con lo que habla la religión católica, podemos decir el Espíritu Santo. Podemos decir, por ejemplo, el Espíritu Santo, que en realidad ese Espíritu Santo tiene que ver con esa comparación que se habla del espíritu primordial en las filosofías orientales. ¿Por qué? Por lo siguiente, y miren qué interesante. La religión católica pone el Espíritu Santo como una paloma, que en un momento, luego del bautismo de Jesús, ese Espíritu Santo como paloma desciende sobre Jesús. O sea, no estaba en él, desciende como paloma. Así que es algo volátil, es algo que vuela, que puede posarse, pero es algo que vuela.
Y eso mismo dicen las filosofías orientales, que el espíritu primordial no es algo que está fijo en la persona, sino que es algo que es volátil. Lo mismo dice la alquimia, es volátil, sobrevuela a la persona, sobrevuela a la persona. Bien, para poder comprender qué es la glándula pineal, primero tengo que hacerles una breve introducción, una breve explicación para que se pueda entender de lo que vamos a hablar. Entonces, miren qué interesante. Nuestro cuerpo físico, esto es importante poder entenderlo para poder entender todo el desarrollo que vamos haciendo. Nuestro cuerpo físico, nuestra materia, está formada por cientos de espíritus, pequeños espíritus de la naturaleza. ¿Por qué? Porque esos espíritus de la naturaleza, que se mueven en la naturaleza, son incorporados al cuerpo físico y son los que crean nuestra materia. ¿Y dónde están esos espíritus que han creado nuestra materia en el vientre de nuestra madre y que siguen creando nuestra materia y manteniendo nuestra materia? ¿Dónde están? En el alimento. En el alimento. Sobre todo, los podemos encontrar en árboles frutales y en todo aquello que tenga que ver con la naturaleza, que es comestible. La naturaleza está repleta de cientos de miles de millones de espíritus creadores de materia. Esos espíritus creadores de materia hacen la manzana, la banana, la pera, la lechuga, el tomate, la papa, boñato, etcétera, 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 etcétera. Todo eso que nosotros consumimos que viene desde la naturaleza está creado por espíritus de la naturaleza. Son los creadores de la materia. Esos espíritus creadores de la materia, que luego nosotros los vemos que se transforman en frutos, se transforman en verduras, todos esos espíritus son los que nosotros ingerimos. Es la vida de la naturaleza, la vida. Nosotros ingerimos esos espíritus y traemos vida a nuestra materia, porque nuestro cuerpo físico es de este planeta. Nuestro cuerpo físico fue creado por la naturaleza de esta tierra. Entonces dice Aqua de Fiume, estoy comiendo pasas, arándanos, nueces y almendras. ¡Qué rico! Ahora mismo me estoy nutriendo de espíritus de la naturaleza. Así es. Así es. Hay un misterio ahí, un misterio, que eso es muy largo para conversarlo por un vivo de Instagram, pero hay un misterio en esos espíritus, en la frecuencia que se mueven esos espíritus. Cada uno de nosotros nos movemos en una frecuencia, cada uno de nosotros, como si fuéramos un planeta. Fíjense que cada planeta se mueve en su órbita, está siempre girando en su órbita. Esa órbita es una frecuencia. Esa frecuencia es lo que permite al planeta trasladarse para su evolución. Cada uno de nosotros somos como esos planetas, una frecuencia. Y nosotros nos damos cuenta de eso, porque cuando interactuamos con otras personas y decimos, por ejemplo, ay, esa persona tiene una mala vibra, o esa persona, qué negativa, qué mala vibra, me acerqué a esa persona y me duele la cabeza, o me siento mal. ¿Qué estamos diciendo ahí? Claro, estamos diciendo que tiene una mala energía, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que estamos percibiendo es la frecuencia que tiene esa persona. La frecuencia, como si fuera una frecuencia de radio. Cada uno de nosotros transitamos por una frecuencia. Eso es lo que nos diferencia. Y lo interesante de esto, lo interesantísimo y el misterio que tiene esto,
es que cada frecuencia es única. Cada frecuencia es única. Entonces, por más que estemos conviviendo en una misma casa 2 o 3 personas, cada una de esas personas tiene una frecuencia diferente. Cada una de esas personas tiene una frecuencia diferente. Es como un planeta que gira en una órbita diferente. Por eso una persona ve la realidad con unos ojos acorde su frecuencia y la otra persona la ve diferente acorde su frecuencia. Y eso es la diferencia que existe entre los seres humanos. Algunos viven el infierno en la tierra, otros viven el purgatorio en la tierra y otros viven el paraíso en la tierra. ¿Por qué es eso? Por supuesto, por sus decisiones, por sus pensamientos, sentimientos, por sus acciones, obviamente que sí. Pero ¿qué hicieron esos pensamientos, sentimientos y acciones? Que la persona transitara por una frecuencia. Entonces, cuando nosotros ingerimos todo lo que nos da la naturaleza, estamos alimentando nuestro cuerpo físico. ¿Se acuerdan que en un vivo estuvimos hablando sobre la nutrición espiritual, lo importante que es la nutrición espiritual? Estuvimos hablando de la nutrición que tenemos que tener con el sol. El sol es aquello que carga nuestras pilas, es el que nos da vitalidad, ¿no? Hablamos muchas cosas que ahí están en las historias destacadas, ese vivo para que los vayan a ver si desean. Entonces, fíjense qué interesante, todo lo que está en este planeta creado por la naturaleza es lo que alimenta nuestro cuerpo físico. Y ese alimento de nuestro cuerpo físico es el que crea nuestra materia, como les decía. Hace nuestra materia. Fíjense qué interesante, nuestra madre nos tenía dentro de su vientre y comía una manzanita, comía una bananita, comía un pedazo de carne, comía nueces, comía arándanos, comía, bueno, tantas cosas, ¿no? Todo eso era espíritus de la naturaleza que nuestra madre estaba incorporando a su cuerpo. Y esos espíritus de la naturaleza, creadores de materia, que hicieron el arándano, la manzanita, la bananita, que hicieron la carne también de ese animal, esos espíritus fueron los que empezaron a crear nuestra materia cuando estábamos dentro del vientre. Así que nuestro cuerpo físico está creado por cientos de miles de espíritus de la naturaleza. Voy a contarles una parte del misterio, nada más, que es lo que se puede contar a través de Instagram. Cuando el ser humano muere y su cuerpo empieza a descomponerse, ahí empieza un proceso alquímico. Por eso la alquimia es tan importante, entender todo el proceso alquímico, porque es el proceso de la vida del ser humano y de la vida del cosmos. Ese proceso alquímico que inicia, empieza poco a poco a descomponerse toda la materia y empiezan a verse, yo sé que es algo que no es agradable de conversar, pero es didáctico, para esto que tengo que estar desarrollándoles para hablar de la glándula pineal para que se entienda bien qué quiere decir y no simplemente hablar de la glándula pineal como muchas veces se habla así de una manera muy ligera. Entonces fíjense que una persona muere, empieza su proceso de descomposición de su materia y empiezan a aparecer cientos de miles de millones de gusanos. La ciencia tiene su explicación, por supuesto que tiene su explicación. La espiritualidad tiene también su explicación. Y uno dice, ¿de dónde aparecen esos gusanos? Dicen, bueno, los gusanos vienen de la tierra. Y si la persona no fue enterrada en tierra, ¿de dónde vienen esos gusanos? Esos gusanos son la representación material de esos espíritus de la tierra. Esa es la representación material. ¿Qué está ocurriendo en el momento de la muerte?
como no está el espíritu unido a la materia, porque en el momento de la muerte el espíritu se separa de la materia y es el que mantiene a todos esos espíritus unidos, los espíritus empiezan a disgregarse, empiezan a separarse. Por eso en la antigüedad siempre se decía que había que enterrar a la persona en tierra. ¿Por qué? Para que esos gusanos, esos espíritus, fueran hacia la tierra. Van hacia la tierra, se secan, se convierten en polvo, se libera el espíritu que está contenido dentro de la materia que nosotros llamamos gusano, y ellos se trasladan por las frecuencias de la tierra y van a todo lo que tiene que ver con lo comestible para el ser humano, la naturaleza. Porque la sabiduría que tiene la madre naturaleza es increíble, increíble. Los espíritus de la naturaleza se trasladan por las frecuencias de la tierra. ¿Se acuerdan que yo les decía que nosotros tenemos una frecuencia por donde nos movemos como si fuéramos un planeta? Bueno, esos espíritus también tienen una frecuencia que se trasladan en la tierra. Son espíritus creadores de materia natural. Esos espíritus, como les decía, forman la manzana y los diferentes vegetales y frutas. Entonces nosotros lo comemos y esos espíritus se van hacia nuestro cuerpo. Ahí están las vitaminas, proteínas, etcétera, etcétera, pero también está la parte espiritual de esa manzana, que es lo que da vida y lo que mantiene a la materia, lo que hace que la materia se mantenga viva. Voy a leer un mensajito aquí antes de seguir. Me dice, Arraun dice, señora Norma, ¿y qué pasa con esos espíritus cuando la materia se quema? Muy buena pregunta la tuya. Muy buena pregunta, Arraun 1010. Bueno, normalmente para hacer la cremación se debe esperar por lo menos 3 días. Eso es lo que se dice, porque se dice que luego del tercer día todo lo espiritual se separó de la persona. Si bien es cierto que los lazos espirituales, como el espíritu primordial, que ahora vamos a conversar sobre él, se separa de la persona, los lazos espirituales, los cuerpos espirituales se separan de la persona, en realidad, si nosotros quemamos el cuerpo, le estamos prohibiendo a esos espíritus de la naturaleza que retornen a la tierra. Porque a través del fuego se aniquilan esos espíritus. Entonces, por un lado está la filosofía de que esperemos 3 días para hacer toda la liberación karmática, como se dice, para la liberación de esos espíritus, del espíritu, de todos los cuerpos espirituales de la persona. Pero ¿qué pasa con los espíritus de la naturaleza que están formando esa materia, que también tienen que abandonar el cuerpo y hacer todo su proceso? ¿Qué pasa con eso? Pasa que ellos necesitan más tiempo. Necesitan que la tierra los ayude a la desintegración de esa materia, porque fíjense que la materia se desintegra por completo. Salvo los huesos, toda la materia blanda se desintegra por completo, que es lo que está verdaderamente siendo transformada por todos esos espíritus de la naturaleza. Por eso, por un lado, la cremación es aceptada desde lo espiritual, pero por el otro lado, no se termina de cerrar el ciclo natural, porque es necesario que esos espíritus retornen a la tierra y de otra manera, a través de la cremación, no podrían retornar. Ahí es lo que sucede con la cremación que nos preguntaba Arraun. Dice Aqua de Fiume. Jamás lo hubiera imaginado. Vuelven a la naturaleza, un ciclo vital que se repite. Así es. Y esa es la maravilla que tiene la naturaleza, el ciclo. Por eso, nada se pierde y todo se transforma, dice la canción, ¿no? Sí, es cierto, todo se transforma. Nuestro cuerpo físico es dado por la naturaleza y retorna a la naturaleza.
Nuestro espíritu no es dado por la naturaleza terrestre, entonces retorna al lado que corresponde. Nuestro espíritu necesita un envase para poder existir en este mundo material. Y la naturaleza, la tierra, le da el envase para que pueda contener ese espíritu que de otra manera sería imposible. ¿Y por qué ese espíritu necesita un envase material? ¿Por qué lo necesita? Porque como dice el aforismo alquímico, dice espiritualizar la materia y materializar el espíritu. Solamente estando encarnados se puede cumplir esa máxima, espiritualizar la materia y materializar el espíritu. ¿Y para qué se necesita eso? ¿Para qué se necesita espiritualizar la materia y materializar el espíritu? ¿La materia ya no es santa si es creada por los espíritus de la naturaleza? Sí, pero la materia tiene una vibración baja comparada con la vibración que tiene el espíritu. Entonces el espíritu, al descender en la materia, hace que la materia eleve su vibración, porque todo quiere evolucionar. Y solamente el ser humano que es autoconsciente puede ayudar a la materia y al espíritu en su proceso evolutivo. Por eso Hermes en su tabla esmeralda dice, todo el poder está en ti cuando estás en tierra. Cuando estás encarnado, todo el poder está en ti cuando estás encarnado. Y queridos míos, nuestro tiempo es corto, es breve. Nuestro tiempo vital es breve y puede ser incluso más breve si no cuidamos nuestro envase. Muchas veces tendemos a los excesos o tendemos a el consumo descontrolado de drogas, de pastillas, porque hoy lo más común no son las drogas, lo más común son las cosas que uno puede ir a comprar libremente o con alguna recetita en la farmacia, que son los antidepresivos. Piense en esto. A veces la gente pasa años de su vida deseando la muerte y no se da cuenta de la maravilla de la vida que le está sucediendo. No se da cuenta de lo que forma su cuerpo, no se da cuenta de lo que lo rodea, no se da cuenta del misterio que tienen los espíritus de la naturaleza, que no es simplemente abrazo un árbol o me convierto en vegano, en vegetariano, va muchísimo más allá de eso. Fíjense, uno dice, no, me convierto en vegano y esto no lo como, lo otro no lo como, porque en realidad, y usted piense esto, su materia, su cuerpo físico necesita de todo el alimento que crea este planeta, porque este cuerpo que tenemos cada uno de nosotros es de este planeta. Y si está creado la vaquita, la gallinita, el chanchito, la frutita, la verdurita, no es para que yo me ponga con mi pseudo filosofía de decir, no, no voy a comer esto, no voy a comer el otro, no voy a comer el otro. Porque ¿sabe qué? Si usted se come un bistec, uno dice, qué horrible porque no puedo, porque la vaquita. Esos espíritus que están creando la carne de ese animal y nosotros lo comemos, esos espíritus construyen nuestra materia, pero en algún momento cuando la materia retorne a la tierra, ellos retornarán a la tierra. Y además les voy a decir algo, los espíritus que crean a los animales son espíritus que necesitan un proceso evolutivo.
en la frecuencia que tiene la conciencia animal, es una frecuencia muy baja. Pero cuando nosotros ingerimos esos espíritus que están en el animal, esos espíritus elevan su vibración. Algunos construyen, ayudan a construir nuestra materia y otros son eliminados. Eliminados a través de nuestros desechos. Porque ¿qué creen ustedes que nosotros eliminamos? Por supuesto, todos sabemos lo que eliminamos cuando vamos al baño. Si miramos eso que eliminamos de una forma mucho más espiritual y mucho más profunda, esos son espíritus de desecho. Por eso en la antigüedad, miren qué interesante este misterio. Todo eso tiene que ver con la glándula pineal, por eso estoy haciendo todo este desarrollo para que se pueda comprender. Voy a controlar la hora para no pasar. Bien. Fíjense que en la antigüedad, como les decía, existía un espíritu que era nocivo para los seres humanos y entonces se hacían lo que nosotros conocemos hoy como baños secos. Se hacían en realidad las necesidades en la tierra, porque esos espíritus que se eliminaban del cuerpo, que eran espíritus de desecho, que ya el cuerpo había absorbido toda la vitalidad de esos espíritus, y entonces se convertían en algo negativo, vamos a decir, para la materia, porque podían enfermar a la materia, entonces debían ser eliminados. Entonces, ¿qué se hacía antiguamente? Se hacían las necesidades en tierra y luego se tapaba para que esos espíritus terminaran de hacer todo su proceso y retornaran a la tierra para retroalimentarse. Y eso se hacía en la antigüedad porque se entendía que si esos espíritus no iban a la tierra, iban a molestar a los seres humanos. Por eso hasta el día de hoy existe un espíritu que tiene un nombre muy gracioso, que no lo vamos a nombrar para que él no se nos vaya a aparecer por estos lados, que vive sobre todo en lo que son los caños. Vive en los caños, se traslada por los caños. Por eso lo que siempre se recomienda es echar lavandina o echar algo que sea un limpiador fuerte en los caños para impedirle la salida hacia la casa. Esto es interesante, hay muchas casas que están infestadas por espíritus que son muy bajos, que son espíritus que andan en los caños. Sobre todo las casas que no tienen saneamiento. Las casas que no tienen saneamiento, que tienen lo que denominamos aquí en Uruguay pozo negro, son casas que en realidad hay que estar constantemente echándole en los caños de la casa para impedir que esos espíritus suban a través de los caños. Porque son espíritus de la naturaleza. Y lo que buscan es volver a encarnar. Porque esos espíritus de la naturaleza buscan volver a encarnar, pero ellos tienen que vivir un proceso natural. Porque son desechos, tienen que alimentarse otra vez de las frecuencias de la naturaleza, ingresar al árbol, ingresar a la verdura, a la fruta, etcétera, etcétera, y hacer todo su ciclo para volver a encarnar otra vez y formar materia. Esto es mucho más profundo, pero muchísimo más profundo de lo que ustedes se pueden imaginar. Bien, entonces, nuestro cuerpo físico está formado por cientos de espíritus, miles de millones de espíritus. Recuerden cuando una persona fallece y empieza a descomponerse y hay cientos de espíritus. Fíjense cómo pasan los animales también. Pasa eso en los animales. En los animales ocurre exactamente lo mismo, porque el animal también está repleto de cientos de espíritus de la naturaleza, que es lo que ha comido. Por eso es tan importante tratar de no comer cosas que puedan dañar nuestro cuerpo físico o que no le aporten nada, o que al revés estén aportando cosas que puedan dañar a esos espíritus que están formando nuestro cuerpo físico. Por eso
hay que tener cuidado sobre todo con el alcohol. El alcohol es un veneno para nuestro cuerpo físico, para los espíritus que forman nuestra materia y para el espíritu de la materia que controla todos esos espíritus. Bien, antes de seguir avanzando, voy a leer algún mensajito. Dice Cardoso Duardo Tomás. ¿Y qué sería que cuando te despertás todas las noches a la misma hora, a las 3 de la mañana, y se siente que nada en tu cama, como si alguien camina al lado de tu papá? Que bueno, no sé, no entendí muy bien lo que escribiste, pero creo que te referís al despertarse a las 3 de la mañana. Bueno, cuando uno se despierta a las 3 de la mañana es la hora más oscura de la noche, como las 3 de la tarde es la hora más clara, o la hora positiva, o la hora luminosa, o la hora que se mueven los espíritus positivos. A las 3 de la mañana es al revés, es la hora que se mueven los espíritus más negativos. Y normalmente nos despertamos a esa hora cuando existen cosas oscuras en nuestra casa o anda algo en nuestra casa y nuestro espíritu nos despierta para que estemos alertas, porque si estamos alertas, eso no se va a acoplar a nuestro cuerpo, que esas energías se acoplan a los cuerpos físicos. Por eso una persona se acuesta perfectamente y se levanta hecha una fiera a veces. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre porque de repente a la noche se le acopló algo. Por eso siempre hemos hablado, traten de mantener limpia su casa. Simplemente carboncito encendido y arriba incienso, mirra y benjuí. No incienso de varita, ese no sirve para nada, se los dije muchas veces. Incienso de piedrita, de resina, incienso, mirra y benjuí. Si no tienen incienso, cualquier cosa sirve que nosotros hayamos utilizado en nuestra casa, como las cáscaras de las papas, cáscaras de cebolla, de ajo, de manzana, cualquier cosa de esas secas que las dejamos secar y las ponemos sobre carboncito. O romero también, ruda, todo eso sobre carboncito, o quemarlo y pasarlo por toda la casa. Nuestra casa, como lo hemos hablado en el vivo anterior, que ahí te recomiendo que te fijes donde el vivo anterior que hablé sobre la casa mágica, ahí di muchos tips para que ustedes sepan cómo proteger y cuidar su casa. Bien, vamos a seguir avanzando que se nos va la hora. Entonces, hay un espíritu que es el que controla, el espíritu de la materia, que controla todos los pequeños espíritus que están en la materia. Ese los controla, los dirige, que es lo que nosotros llamamos el que crea nuestra personalidad. El espíritu humano. Nosotros le llamamos espíritu humano, nosotros desde la alquimia, desde el esoterismo, le llamamos el espíritu humano. Ese espíritu humano es el que controla todos los espíritus de la naturaleza que están formando la materia. Los dirige, ¿no? Los va dirigiendo, los va guiando. Se hace todo de forma inconsciente, todo eso, los va dirigiendo para que todo se dé en una determinada armonía. Ese espíritu humano, por supuesto, tiene una personalidad. Esa personalidad va a hacer que su cuerpo físico y los espíritus de la naturaleza que lo pueblan vayan hacia un lado o vayan hacia el otro. Pueden ir hacia el desastre, donde no es cuidado el cuerpo, donde se consumen estupefacientes, donde se consumen cosas que, bueno, llevan a la persona a que todos esos espíritus que están formando su cuerpo empiecen o a envejecer o empiecen a deteriorarse, y de ahí viene la enfermedad. Bien, pero existe otro espíritu que, como les decía al inicio, la Iglesia Católica le denomina el Espíritu Santo, porque es una paloma que vuela. Bueno, se le dice espíritu primordial. Ese espíritu primordial no está en el cuerpo físico, sobrevuela el cuerpo físico. Por eso la Iglesia Católica le dice Espíritu Santo, la paloma que sobrevuela. También las religiones y las filosofías que tienen que ver con el mundo oriental le llaman el cisne Kalahansa.
el cisne, que con sus alas, mueve sus alas y hace aum, aum, que de ahí deriva el om. Bueno, es el movimiento del cisne que atraviesa el abismo, ¿no? Bien. Ese espíritu primordial es lo que se puede denominar, o lo denominamos para mejor entendimiento, como el espíritu divino. Es el espíritu divino. Ese espíritu primordial no está en el cuerpo, aunque muchas veces la gente dice que el espíritu divino está en nosotros. Él sobrevuela la materia, pero sobrevuela la materia y controla todos los espíritus que están en la materia y el espíritu que está encarnado, que nosotros le llamamos espíritu humano. El asiento real de ese espíritu primordial que sobrevuela sobre nuestra cabeza, ahí en ese chakra corona, el asiento primordial es lo que nosotros le llamamos la glándula pineal. En la glándula pineal hay una especie de, para decírselos de alguna manera, de imán que mantiene a ese espíritu contenido y sobrevolando sobre ese ser humano. En el momento de la muerte, ese espíritu ya no tiene el imán de la glándula pineal, entonces se va, vuela, se libera. Y el espíritu humano es el que, como dicen todas las filosofías, va a juicio y etcétera, etcétera. Pero el espíritu divino es otra cosa. Entonces el espíritu humano va a juicio a dar testimonio de lo que hizo y no hizo. Los espíritus que forman la materia van a la tierra y el espíritu primordial a hacer otros procesos en esferas superiores hasta la próxima encarnación. Entonces la glándula pineal, que es la que mantiene como imán a ese espíritu primordial, es lo que en realidad nosotros necesitamos para evolucionar espiritualmente. Porque evolucionar espiritualmente significa, ya que ese espíritu primordial no esté sobrevolando sobre la materia, sino que descienda sobre la materia. Recuerden cuando a Jesús nos habla la Biblia que a Jesús, el Espíritu Santo, se posó sobre él. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la capacidad que tiene o no el ser humano de poder hacer que eso que es volátil se fije en la materia. Recuerden lo que les decía recién, la máxima de la alquimia: espiritualizar la materia y materializar el espíritu. Espiritualizar la materia y materializar el espíritu. Estoy fijándome la hora para que me dé el tiempo. Esa glándula pineal hay que desarrollarla. Hay que desarrollarla. Cuando nosotros estamos mirando hacia afuera, cuando estamos entretenidos con el afuera, lo que sucede es que toda esa energía nuestra se va hacia el afuera. Para que esa glándula pineal se pueda desarrollar y pueda empezar a jalar a ese espíritu primordial para que se asiente en ella y ella despierte, o ese tercer ojo despierte, y fíjense que al descender ese espíritu primordial en el ser humano y sentarse en la glándula pineal, ese tercer ojo se abre. ¿Por qué se abre? Porque el espíritu primordial ve todo, está en contacto con las potencias superiores. Por eso. Entonces la espiritualidad tiene que ver con que ese espíritu se alinee, se encaje en la materia. Ahí. Esa es la espiritualidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esa glándula pineal, que es algo que está, para darles un ejemplo y algo muy gráfico, está como en el centro de nuestra cabeza. Lo que nosotros debemos hacer es sentarnos todos los días, aunque sea 5 minutos. No se necesita 1 hora, pero sí se necesita tener una disciplina. Sentarnos 5 minutos todos los días con los ojos entreabiertos, no abiertos del todo para que lo externo no nos llame, no cerrados del todo para no irnos en fantasía, sino que entreabierto mirándonos la punta de la nariz. Entreabiertos. Los ojos entreabiertos
no permite que la distracción se vaya hacia afuera, no permite que la distracción se vaya hacia adentro y nos mantenemos concentrados en la punta de la nariz. 5 minutitos, después podemos ir extendiéndonos 10 minutos, 15 minutos, pero al inicio 5 minutitos está bien. 5 minutitos mirándonos la punta de la nariz, respirando profundo y visualizando que toda la energía que está dispersa alrededor de nosotros, que dispersamos siempre esa energía, retorna al centro de nuestra cabeza. La hacemos retornar al centro de nuestra cabeza, la hacemos retornar. Siempre estamos pensando eso, que retorna toda la energía al centro de nuestra cabeza, al centro de nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque alrededor nuestro hay mucha energía que nosotros sacamos hacia afuera a través de nuestros ojos, a través del mundo que nos llama. Entonces traer toda esa energía hacia adentro. Respirar profundo, traer esa energía hacia adentro. No es necesario escuchar una música, tampoco poner un incienso. ¿Por qué? ¿Por qué? Presten atención, esto es importante. Porque si yo pongo una música que me gusta, mis oídos van a estar atentos a la música. Quieren decir que van a estar atentos al mundo externo. Si pongo un incienso riquísimo, mi olfato, mi nariz va a estar atenta a ese aroma que se mueve. Necesitamos que todo esté atento hacia adentro. Entonces no puede haber distracciones en el afuera. Para que no haya distracciones en el afuera, no necesito música, no necesito un incienso, no necesito nada de lo que se llama espiritual para hacer meditación. No necesito mantralizar, no necesito nada de eso. Sí necesito mirarme la punta de la nariz, concentrados en la respiración y la visualización de traer la energía al centro de la glándula pineal. Si ustedes se acostumbran a hacer eso durante una semana, se van a dar cuenta que van a tener mejor concentración, que van a estar más perceptivos y que van a estar más sensitivos. No sensibles, sensitivos. Pueden sentir el mundo que los rodea, que de eso se trata. La glándula pineal es el cerebro del hombre del futuro, o por lo menos eso se aspira. Que sea eso el que guía a toda nuestra humanidad. Porque el día que ese espíritu primordial se afianza en la glándula pineal, la persona se ilumina. Por ende, ese espíritu primordial es inmortal. El espíritu humano muere. Los espíritus que forman nuestra materia van a la tierra en un ciclo constante de vitalidad. Pero si el ser humano logra que ese espíritu primordial o espíritu divino se afiance en la materia, la muerte ya no es. Miren la importancia de la glándula pineal, la importancia que tiene. Voy a leer algunos mensajitos aquí. Dice Lisi, gracias por darnos esa luz de conocimiento. Mi hija de 24 años la sepulté y ahora es un jardín precioso, Lisi. Un gran abrazo para ti, querida Lisi. Qué lindo, un jardín precioso. Retornó a la tierra tal cual. Retornó a la tierra y ahora está en todo, en la manzana, en el árbol, en la fruta, en la verdura. Ahora está en todo, en todo. Mira, voy a contarte algo, Lisi, me voy a fijar la hora porque se nos va el tiempo. Voy a contarte algo. Capaz que se los comenté, hace unos días, unas semanas atrás quizás, me cuenta mi esposo que, bueno, que había fallecido la señora de un amigo en común, una señora muy espiritual, ella, bueno, había fallecido. Y cuando él me contó eso, yo estallé en risa. Y cuando me pasa eso, obviamente sé que no es mi personalidad, que es mi espíritu el que me está dando una comunicación. Y entonces mi esposo me miró asombrado y me dice, como diciendo, ¿por qué te estás riendo? Que es algo que te estoy contando, que él está mal, porque está triste. Y en ese momento ella me dijo, estoy en todo, y se reía, estoy en todo. La visión que me mandó realmente estaba en el árbol, estaba en las flores, en el pasto, en la tierra. ¡Uah! Me erizo de solo contárselo, estaba en todo. Miren qué maravilla eso, en todo estaba.
Qué maravilla. Qué maravilla, Lizzy. Ahora tienes un jardín precioso, un jardín repleto de espíritus de la naturaleza que se esparcieron, los espíritus que formaban a tu niña, se esparcieron por todo, están en toda la naturaleza. Qué maravilla. Dice Cardoso, dice, ya vamos 3 días que me levanto a las 3 de la mañana y me acuesto, algo se arrastra hacia mí. Si tienes que limpiar tu casa, fíjate esos vivos, he hablado mucho en esos vivos, incluso el primer vivo hablé de los íncubos y de los súcubos. Fíjate que ahí hay muchísima información que te puede ayudar. Dice, Señor Pica, dice Norma, y los cuerpos incorruptos de modo natural tras la muerte, esos cuerpos, muy buena pregunta la tuya, esos cuerpos siguen manteniendo al espíritu humano, a los espíritus de la naturaleza, los siguen manteniendo cautivos. Sabes que eso no es natural, eso no es normal. Por más que la gente diga, qué maravilla eso, tan espiritual, qué santo, etcétera, etcétera. En realidad no está permitiendo que el ciclo de la naturaleza continúe. Ahí hay espíritus. Y es tanto así que pasa incluso cuando hay células disecadas, como pasa, por ejemplo, con las momias. Las momias, el espíritu de esa persona, el espíritu humano de esa persona, las personas que tienen la capacidad de la visión, de la mediunidad y van a los museos, se van a dar cuenta que ahí hay un espíritu enganchado a esa momia. No le permitieron su proceso evolutivo, porque el espíritu humano tiene que hacer su proceso evolutivo, no el espíritu divino, porque ese se desengancha enseguida, pero sí el espíritu humano, que hace otros procesos, que en algún momento hablaremos sobre eso, pero los espíritus de la naturaleza también. Esas momias en realidad es porque ellos apostaban a que saliera el espíritu y luego hacerlo retornar hacia la momia. Lo que pasa es que los egipcios eran muy sabios en algunas cosas, pero la magia egipcia es una magia muy oscura, muy oscura. Dice Aqua de Fiume, Norma, hubo casos de personas religiosas consideradas santas, sí, lo que les contaba, fallecieron, pero sus restos son incorruptos. Ahí está, lo que les contaba recién, lo que les decía recién. Soy bruja, me dicen acá. Y yo también, y a mucha honra. Ay, qué gracioso, ¿no? Pero es así. Bien, dice Ron, muchísimas gracias. Ahora con esta información cambiaré mis deseos, que ya no sea cremada. Sí. Hay que retornar a la tierra, para que permita que todo se termine de cerrar un ciclo natural, todo un ciclo natural, porque los espíritus de la naturaleza deben regresar a la tierra, deben tener su tiempo para regresar a la tierra, como todo regresa a la tierra. Fíjense que el árbol en realidad no es que el árbol hace la manzana, la pera, esto para simplemente alimentarnos. Sí sabe que obviamente esos espíritus naturales tienen que crear las materias y sí hacen eso pero en realidad lo hace para que pueda continuar su ciclo. Ese fruto que tiene semilla cae al suelo y luego retorna en ese ciclo, ¿no? Es un ciclo vital que se repite y se repite, y lo mismo sucede con nuestra materia. Es un ciclo vital que debe repetirse para continuar con el proceso natural, porque nuestro cuerpo, para decirle nuestro, es creado por todos los espíritus que tiene la naturaleza. Fíjense que nosotros tomamos agua de este mundo, nosotros nos alimentamos con el sol que da en este mundo, de toda la naturaleza de este mundo. Todo eso hace que el ser humano se vaya construyendo de una manera o de otra, porque hay una evolución en nuestra materia a raíz de toda ese movimiento, ¿no?, que existe en la naturaleza con los espíritus. Dice Lizzy, Normita, gracias, la 5 dimensión que nos espera, también espera la evolución del espíritu de la naturaleza. Sí, claro, todo está en un proceso evolutivo, sin lugar a ninguna duda.
Esto es muchísimo más profundo de lo que lo podemos hablar por este medio, es mucho más profundo, pero la muerte como tal, como la desaparición total, como el concepto que nosotros tenemos de desaparición no existe. Todo es una continua transformación, una continua evolución. Todo está en continua evolución. Todo, absolutamente todo. Todo, todo, todo. Todo está en evolución. Dice Aqua de Fiume, nos mantienen en ignorancia para que no conozcamos nuestro poder. Las religiones te advierten, tu cuerpo, templo, hay que cuidarlo. Sí, nuestro cuerpo hay que cuidarlo porque es el envase que puede contener tanta magnificencia como es ese espíritu primordial. Y todos tenemos la oportunidad, mientras estamos encarnados, de que ese espíritu primordial descienda sobre la materia y haga que la materia se espiritualice. Y conocer otras dimensiones que conviven con nosotros, porque en realidad cuando nosotros hablamos de que estamos en tercera dimensión o cuando se dice pasamos a cuarta dimensión, quinta, etcétera, etcétera, ¿dónde cree usted que nosotros vamos? Todas las dimensiones están aquí en este planeta. Lo que sucede es que no las podemos ver, no podemos estar en contacto con eso, pero cuando una persona ve el mundo espiritual, ya sea a través de sombras, a través de presencias, a través de luces, está viendo en otra dimensión, porque ellos se mueven en otra dimensión. A veces hay personas que pueden ver esos espíritus que se mueven en esa otra dimensión. Estás en la dimensión física, la dimensión 3D, como se dice, ¿no? La dimensión que nosotros podemos ver en esta dimensión física, pero hay otras que conviven con nosotros. Hay muchas otras. Incluso, voy a fijarme la hora, que ya se está por cortar en cualquier momento, incluso que hablaremos de eso en algún momento, sobre los umbrales y sobre las otras tierras que conviven con esta tierra en otras dimensiones. Tengo historias bien interesantes sobre umbrales en este planeta. Hablaremos sobre eso, sobre los umbrales en vivos posteriores, que ese es un tema también muy interesante. Bueno, voy a fijarme otros mensajitos porque ya nos queda poquito tiempo. Dice, ¿qué hacen los antidepresivos en la materia? Tomé eso por años y puedo decir, lo dejé. Me alegro que lo hayas dejado. Me alegro, Flores Violeta, que lo hayas dejado. Los antidepresivos lo que hacen es, empiezan a matar la vitalidad de los espíritus que forman nuestra materia. Los deja aletargados, los deja sin energía, para decírtelo de una forma rápida, y eso daña muchísimo la materia. Yo sé que la vida es difícil muchas veces, que existen problemas, que existen dolores, que existen obstáculos. Nadie dijo que la vida es fácil, no es de esperarse que esto sea un campo de rosas, pero sí tengan presente esto, no vinimos a sufrir, no vinimos. El sufrimiento es una opción. Nosotros podemos estar en el medio de un caos y mantener la paz interior. Yo sé que a veces es muy cliché decir esto, es muy fácil quizás decir esto, pero yo también he pasado por ahí, también he pasado por el tormento, también he pasado por el infierno y me costó mucho estar en el estado en que estoy hoy. Pero el estado que uno se encuentra el día de hoy es un estado que hay que estarlo cuidando, constantemente cuidando, controlando sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones y conectándose con la naturaleza y tratando de salir de nuestro ombligo, porque a veces pasamos toda nuestra vida mirando nuestro ombligo o pasamos toda nuestra vida o en nuestra cabeza o en nuestro corazón o en nuestro estómago o en nuestra sexualidad también. Y si bien está bien darnos algún placer comiendo algo rico o teniendo algún placer corporal o en fin, o lo que cada uno le guste, también hay que entender que somos mucho más que eso. ¿Por qué? Porque la materia que tenemos forma parte de la naturaleza y siempre va a tirar hacia los instintos de la naturaleza. Es normal, nuestra materia siempre tira a lo instintivo, nuestra materia es como los animales, tira a lo instintivo.
Bueno, Instagram ya me anuncia que se nos terminó el tiempo. Les mando un abrazo grande a todos, que pasen muy bien, cuídense mucho, mi querida comunidad esotérica de brujas, de brujos y de hechiceros. Nos vemos el próximo domingo.